Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y me acompaña en este episodio José del Bosque Hodge, mejor conocido como Hodge. Sí, así conoce algunas razas, sí, así Muchos, me ¿no? conoce. Eres historiador, cronista y editor. Estudiaste Ciencias de la Comunicación, estudiaste una maestría en Historia y actualmente estás a nada de Sí, doctorarte en Ciencias Sociales con una tesis en torno a las leyendas. es correcto. Y vamos a platicar de eso, vamos a platicar de Sí, leyendas en este marco del mes del Día de Muertos. exactamente. Me llama la atención porque el problema de noviembre es que el Día de Muertos es muy a inicio de mes. Sí, Luego viene la Revolución, pero prácticamente ya empieza la Navidad y se nos olvida que el mes en torno a los muertos y demás claro, es noviembre. tanto octubre como noviembre, yo creo que gratamente están unidos. Ya ves, bueno, siempre nos encontraremos ese tipo de cosas, ¿no? Como las señoras de mucho persine, ¿no? Yo no practico el Halloween porque yo creo en Dios y esas, no. Están, de hecho, comprobados, o sea, desde la parte histórica que están unidas los festejos. El Halloween simplemente es el fin de la cosecha y es la víspera al Día de Todos los Santos, por eso es All Hallows Eve, ¿no? Okay. De ahí viene el Halloween. Entonces, en efecto, mira, a mí me gusta mucho octubre porque es como ir preparando toda la parte de entre la vida y la muerte. Siempre es bueno hacer una lista de películas. Y ya entras a noviembre como esta parte ya más espiritual. Y en efecto yo creo que noviembre es más para dedicárselo todo el mes a las leyendas, porque en México tenemos nuestro propio acercamiento, nuestra propia aproximación a las leyendas desde un punto de vista bien específico, tanto de lo virreinal como de lo revolucionario. Ajá. Y entonces queda chido porque pues ya al final, con la revolución, que la verdad como historiador hay que decir, la revolución es una cosa que no se sabe exactamente cuándo ha acabado. Hay quienes afirman que aún no termina, o hay quienes afirman que terminó en los años 20, hay quienes afirman que terminó con el sexenio de Salinas. Entonces es un concepto súper vago, ¿no? Entonces, sí, yo creo que qué bueno, Chuy, que logramos dedicarle un capítulo de tu programa a las leyendas. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ¿sabes qué? Antes de pasar al tema de las leyendas y que tienen que ver mucho con nuestra cultura, hablando de cultura, a mí me da mucho la atención en esta segunda parte del año, Claro. que son las fiestas patrias y demás, tanto la de la independencia como la revolucionaria, que se habla como de lo mexicano. Y retomando esta idea de que Halloween es el festejo gringo y Sí. aquí es el Día de Muertos. Y entonces hay que quitarnos la idea de Halloween y hay que abrazar el Día de Muertos. Y todo esto de qué es lo mexicano, y aprovechando que comentabas lo del virreinal, es muy interesante cómo de repente el virreinato como que lo borramos y como que queda ahí de lado y parece que la conquista, la independencia es lo que nos hace país. Cuando culturalmente, no sé, ¿tú qué opinas? Es el virreinato, ¿no? Mira, qué gran pregunta y te la puedo responder como en dos tiras, porque son dos tiras con temáticas distintas, pero que tienen la misma esencia y la palabra clave aquí es antagonizar. Entonces, desde un punto de vista histórico, o más bien historiográfico, que es la escritura de la historia y cómo la fuimos consumiendo nosotros desde niños, de manera flagrante, el sistema educativo en México se dedicó a antagonizar el virreinato, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de revolución, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Porque para eso tenemos las anacronías, ¿no? Que si hablamos de un acontecimiento, no lo podemos juzgar desde el siglo XXI, ¿no? Lo debemos de juzgar desde su momento y ponernos en los zapatos de los actores sociales de su momento. Entonces, la revolución realmente es la gestación y consolidación de un partido oficial, que fue el PRI, ¿no? Como tal. Entonces, aquel PRI de los 40 lo que buscó
para que, como todo movimiento revolucionario, tuviera un ala propagandística fuerte, ¿no? Que lo vimos después en la Revolución Rusa, consolidó todo un aparato en donde se cooptan, por así decirlo, a intelectuales, artistas y creadores. O sea, un ejemplo, los muralistas, ¿no? Los Siqueiros, los Orozco, el propio Diego Rivera, que están puestos al servicio de una narrativa que completamente rescata lo prehispánico, rescata todo lo que tenga esa estética mexica, maya, etcétera. Y hay estas imágenes que son muy de la propaganda rusa, de el obrero mexicano con casco, sin camisa, así que brilla como si se hubiera puesto aceite, ¿no? De estas cosas que ahorita ya en la cultura pop nos dan mucha risa, pero que está así como super mamey, ¿no? Y es como la raza mexicana, que son cosas que son peligrosas, ¿no? Porque en su momento fueron polarizantes. Y si traemos al tema ahorita esto, pues creo que la época que estamos viviendo es muy acorde, ¿no? Hay muchos paralelismos. Y por el otro lado, hablando de antagonizar, o sea, sí quedó claro cómo la política mexicana... Tenía que construir un relato, ¿no? Sí, tenía que construir un relato. Y ese relato tenía que tomar su gran sustancia y su efectividad sobre las masas. O sea, hay que recordar que ya existe el concepto de comunicación de masas de manera hipodérmica hacia el pueblo, lo que Goebbels hacía con el partido nazi, ¿no? De tal forma que se crea un relato que va a despojarnos de cualquier tipo de detalle novohispano, y lo novohispano es lo católico además, porque la corona española es católica. Entonces ahí es donde los palacios de gobierno de todo el país, si tú te fijas, como el de aquí, tienen sus murales y tienen a sus santos, ¿no? Y tenemos una imagen de Madero y de Carranza y de hasta un Benito Juárez por ahí, que a veces dices, ¿tú qué haces ahí, Benito? Mientras que ellos bebieron de ese ejemplo por las catedrales, porque las catedrales tienen sus propios íconos, los ángeles, los santos y una sagrada familia, etcétera. Pero ellos están siguiendo el mismo formato que fue tan efectivo durante el virreinato, ¿sí? Y que ahora ellos dicen, vamos a utilizar el movimiento de las emociones como ellos lo utilizaron en su momento. Y ahora vamos a despojarnos de cualquier cosa española y de cualquier cosa católica para lo mexicano, aunque no podemos entender lo mexicano sino español, también es una paradoja. Ajá. Y la otra antagonización es la que tú decías. Yo creo que la cultura pop se ha dedicado a antagonizar el Halloween con el Día de Muertos, mientras, como te decía al principio, están íntima y gratamente unidos, ¿no? Sí, y que de repente es como de, no hay que festejar Halloween, hay que festejar el Día de Muertos. No, pero estamos en el norte de México, hay que festejar Halloween. Y es como una pregunta, ¿se pueden festejar los dos? Claro, ¿no? O sea, claro. Y además, si se festejan los dos, se completa el objetivo inicial de esas festividades, porque son festividades que deben de durar desde la víspera al 31 de octubre y deben de terminar pues en las primeras horas del 3 de noviembre. Y de esa forma pues nos agarramos una buena cuota de festejos que incluso rayan en lo que hacemos en Navidad. Del Guadalupe Reyes, ¿no? Haz de cuenta un Guadalupe Reyes, pero cortito. Ajá. Es la pretemporada del Guadalupe Reyes. Y está fregón porque, como te decía, con las herramientas de la historia y las plataformas de la comunicación, podemos hacer de forma efectiva, podemos de alguna manera instruir, desantagonizar, si me permites el término,
esa extraña, como ese extraño choque. ¿Por qué? Porque si analizamos haciendo una microhistoria, que es algo que me encanta y que lo estoy poniendo en práctica mucho en la tesis doctoral de leyendas, si lo excavamos al 31 de octubre, nos vamos a dar cuenta que quizá nos vamos a encontrar 15 argumentos que relacionan al Halloween con la festividad mexicana, la festividad católico-romana y la festividad secular de lo que hacemos el 1 y el 2 de noviembre, ¿sí? Mientras que a lo mejor nos vamos a encontrar a unos 5 puntos que son los que sí vamos a poder decir, bueno, esto sí es muy gringo, y más que gringo, esto es muy europeo, que a su vez fue cooptado por los gringos, ¿sí? La idea de las brujas, eso lo trajeron los gringos, pero no cualquier gringo, lo trajo el gringo puritano protestante. Y entonces ahí viene una nueva antagonización, Chuy, porque es la antagonización de lo cristiano protestante, que lo protestante está muy hilado en su folclore, con la Wicca con W y doble C, y con la brujería en general, o sea, las típicas brujas. Son muy distintas las brujas gringas o europeas, de el sombrero largo con un cuadrito aquí de metal, ¿no? A la bruja de nosotros, la bruja novohispana, perseguida por la Santa Inquisición, por el Santo Oficio, y son diferentes brujas, pero ahí nos damos cuenta que también, o sea, hay un antagonizar, pero yo creo que no es tan importante porque es un antagonizar estético, simplemente, ¿no? O sea, son brujas distintas, son espantajos distintos, y los nuestros pues son más característicos, ¿no? O sea, es el bulto que se aparece en la hacienda por esto, y cuando pasó tal batalla, como aquí, ¿no? La lechuza las lechuzas que son brujas, y bueno, que es súper peligroso, y qué bueno que lo mencionan, ¿no? Porque esto de las lechuzas ha causado ya problemas ahorita, principalmente, y yo lo apoyo, ¿no? Apoyo mucho esta iniciativa de muchas sociedades protectoras de animales, porque en muchos poblados donde no existe un acceso a la información como nos gustaría, o sea, la raza luego captura por alguna razón a una lechuza y dicen, es una bruja, hay que matarla, ¿no? Uh-huh. Pero pues es un animal precioso y que no... necesario para la biodiversidad. Exactamente. Oye, José, vayamos al tema de las leyendas, y me gustaría preguntarte así de entrada, ¿qué son las leyendas? Entendiendo que, si partimos de la idea de que la cultura tiene que ver como con esta identidad colectiva, con estos relatos que nos contamos, con lo que nos decimos que somos, claro, ¿las leyendas ahí qué lugar juegan? Wow, sí, muy bien, porque esta respuesta ha de dividirse en dos, y la segunda es el futuro, ¿no? La primera, pues, mira, para no complicarla, o para hacerlo muy didáctico para tu auditorio también, la leyenda es, para nosotros como hispanoamericanos, como iberoamericanos, porque incluso la leyenda española, que es natural que se parezca tanto a la de nuestras latitudes, porque ellos, ellos nos las trajeron, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho cuando leo leyendas tipo las de Becker, dices, pues, o sea, yo he leído una de esas, pero en Guanajuato, ¿no? Ajá. Entonces... Sí, en Mazapil, hasta en Mazapil acá, o hasta acá, en Saltillo, si tú quieres. Entonces, la leyenda es simplemente un relato como tal. De alguna manera se podría considerar en términos académicos. Siempre lo que he tratado ahorita es reconciliar a la leyenda con lo académico. Por eso tiene un respaldo referencial y conceptual y teórico desde la tesis, ¿no? Pero sí, la leyenda es el gran protagonista. Entonces, la leyenda es un relato que sí hay que aceptar que tiene algunas cuestiones subjetivas, pero finalmente es un relato que ha pasado de generación en generación, y en ese tránsito
quizá ha ido sufriendo ligeros cambios, ¿no? Lo que hace pensar a algunos como que, no, pues esto es otro rollo, esto es algo, es como hay un concepto en el estudio del folk tale, de la leyenda desde el mundo sajón, que se dice cautionary tale, como el cuento de precaución, o sea, el caution de peligro, ¿no? Porque hay un tipo de leyenda cuyo objetivo principal es cuidar a los niños de no hacer ciertas cosas. Como los cuentos infantiles, ¿no? Como los propios Grimm, ¿no? Decir, entonces este niño le pasó esto porque andaba caminando en la noche con esto, le metes un efecto sobrenatural que pueda apelar a cualquier niño de cualquier cosmovisión y de cualquier época, y lo que haces es que si ese niño logra engullir de manera apropiada esa leyenda con el asombro con el que lo hacíamos tú y yo cuando éramos niños, pues va a ser como yo no debo de caminar por ahí, mientras que el verdadero miedo es, oye, es que ahí hay unas norias que si se cae este niño, pues ahí ya valió, ¿no? Entonces sí tienen también las leyendas esa razón social de alguna manera. Entonces prevenir la tragedia. Exacto, o sea, que sea como una suerte más efectiva de decirle a los niños, sí, una suerte más efectiva de ser el que no se note tan moralino y que no se note tan de maestra de no hagas esto por esto y de dedo inquisidor, ¿no? Es una manera de hacerlo mucho más atractivo y que además rinde un servicio a las sociedades a través de los siglos, ha rendido un servicio. Entonces, para finalizar una conceptualización de la leyenda, es un relato, y aquí viene algo muy importante con lo que lo unimos para finalizar la respuesta, es la leyenda carece, aunque hay muchos esfuerzos finísimos, que ahorita pues, podemos hablar de ellos, como que es un clásico aquí en Saltillo. Un libro de leyendas de Saltillo. El de Froilán Mier, que es un clásico, ¿no? De lo que carecen algunas leyendas, la gran mayoría desafortunadamente, es que carecen de un respaldo editorial. Es de boca a boca. Sí, y si tuvieran un respaldo editorial, garantizamos su permanencia por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Pero como la gran mayoría están sobrevolando la tradición oral, son ultra susceptibles de desaparecer, y esa es nuestra chamba. O de cambios sustanciales, ¿no? Es decir, la leyenda claro, del Callejón del Beso, por decir cualquier cosa, quién sabe cómo se contaba hace 200 años, o digo, no sé si estoy diciendo como alguna barrabasada. No, al contrario, porque eso que dices, de que sea como que adquiera cambios sustanciales, ¿qué puede pasar? Se corre el gran peligro de desvirtuar su verdadero significado, ¿no? E incluso de banalizar al relato originario. A mí me gusta mucho, cuando hablamos de esos temas, pensar en la figura del niño curioso que su papá le dice, pues no hagas caso porque esto es una leyenda, ¿no? Y el niño curioso, siempre inquisitivo, que puede decir, pues sí, papá, pero por algo habrá empezado esta leyenda. Y que desde lo académico lo hemos encontrado como cada leyenda tiene un pozo de realidad, ¿no? O sea, no es fortuito ni gratuito que estas leyendas las tengamos, porque además son algo totalmente intangible y totalmente delicioso como para compartir en los ranchos, alrededor de las hogueras, todo esto, y lo tenemos tan a la mano que este tipo de argumentos nos hacen todavía asombrarnos aún más. La clave para que eso se mantenga vivo es eso, el asombro. No puedo dejar de pensar, tu playera de Ghostbusters
Claro. De cazafantasmas y ubicarte como un cazador de leyendas, un cazafantasmas de las leyendas. Lo dijiste muy bien, y qué bueno, ¿no? Porque a lo mejor alguien podría decir a primera vista, desde un estudio de la imagen, pues no, pues aquí José nos está poniendo el pobre fantasma, que pues es el gran artífice y el gran protagonista de las leyendas, pero aquí está como tachado, ¿no? O sea, esto apela como a la cultura pop, a los cazafantasmas, y es eso, o sea, me ha tocado ya, por cuestiones de mi tesis, pues meterme a túneles de 200 años, ahí pues correr peligro, ¿no? Jugarse a veces el físico, para tratar, ¿no? De que decir, es que esto está este túnel que sale de esta iglesia está conectado con la casa grande de esta leyenda, entonces tenemos que... Y ahí anda uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos, en efecto, lo dijiste muy bien, estamos como póster, estamos en la cacería, ¿sí? De la leyenda, ¿sí? Estamos cazando a los fantasmas, pero no desde un punto de vista negativo, o sea, lo estamos tratando de capturar, ¿no? Para poderlo apreciar en todo su esplendor y poderlo convertir en un relato con respaldo editorial que nos garantice que va a existir, porque eso es nuestra riqueza cultural, y es una riqueza cultural pegada a la historia. Traducir la tradición oral o imprimir la tradición oral en el libro, eso para que perdure. Así de sencillo. Bueno, un poco ya lo dijiste, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario que conservemos las leyendas? Ok, yo te diría, o sea, bote pronto, es por la misma... Ahí te va por qué. En formato y en esqueleto es por la misma razón por la que cada región, cada estado, cada país cuida y rescata su propio pasado, su propia historia. Porque nos ayuda primero a valorar y a revalorar los lugares en donde estamos, y la típica, ¿no? Que hasta ya se ha hecho clichésosa, ¿no? De todo aquel que no conozca su historia está condenado a repetirla. Que en algunos casos, principalmente las historias de carácter bélico, pues sí aplica. Pero ahí te va lo que yo creo y lo que es la gran importancia de por qué las tenemos que rescatar. La historia como disciplina, desgraciadamente, Chuy, está trastocada, toqueteada por intereses políticos, que quizá hace unos 20 o 30 años no había tanta bronca porque existía la mano y el ojo de grandes académicos alrededor del mundo que desgraciadamente ya no están con nosotros. Y ahorita no sé si te has fijado, o sea, ahorita el mundo está un poco loco, ¿no? Lo que vimos ahora con las elecciones gringas y demás. Entonces estamos encontrándonos que está todo radicalizado, ¿no? Muy polarizado el mundo, ¿no? Entonces hay países, recientemente Austria, hace poco Italia, el propio Estados Unidos, que se están yendo a unas ultraderechas, o sea... Argentina misma. La propia Argentina con Milei, que se están yendo a unos niveles, o sea que sí, uno puede hablar de un núcleo hasta fascista. Y luego también, tanto en América Latina, bueno, fundamentalmente en América Latina, nos estamos yendo a un discurso a veces peligrosísimo, que es justo este discurso de izquierdas, pero que más de izquierdas, porque te digo, en Europa hay unas izquierdas moderadas ultrafuncionales, como las escandinavas, o en su momento las izquierdas españolas, que son moderadas también. Pero acá en América Latina se van al extremo. ¿Y qué pasa? Y es por lo que yo quiero defenderlo, Chuy, porque, y lo vimos ahora con estas ridiculeces de necesitamos que nos den una disculpa por lo que pasó, y los españoles se ríen porque es, ok, déjame entonces decirle al Imperio Romano que me pida perdón. No, o sea, son cosas que no podemos juzgar desde acá. Claro. Tenemos que juzgarlas desde allá. Y además, simplemente ellos nos trajeron lo que nos hacía falta, nos trajeron los acueductos,
¿sí? O sea, no podemos vivir sin Hubo un agua. intercambio cultural, sí, evidentemente, bajo un yugo, sí, evidentemente. Sí, claro, corrió hubo cosas sangre, feas. Sí. pero al final, el país, volviendo al inicio de la plática, se arma en el virreinato, que es ese intercambio cultural, comercial, Y sincretismo, ¿sí? Sí. O sea, un mariachi, por ejemplo, que mucha gente lo considera como, ay, la cosa más mexicana del mundo, y lo queremos enarbolar como eso. Sí, pero ¿cómo te imaginas un mariachi o cómo concibes un mariachi sin las guitarras, sin los violines, sin los instrumentos de metal? Eso es todo español. Sí, Tú sí, la cultura escuchas, española. o esas canciones que también las han enarbolado como las grandes canciones mexicanas que tenemos que defender, como la sandunga. Tú escuchas, o sea, la estructura, ves la partitura y tiene esa sandunga, por ejemplo, como muchas otras más, tiene el formato español de creación musical del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Entonces, por supuesto que no somos españoles ni somos Pueblos indígenas ni somos pueblos originarios, indígenas no somos Mesoamérica, originarios. no somos... Exacto, somos mexicanos. Y está fregón eso, porque agarra lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, por eso a mí me da mucho miedo que ante los golpes de timón tan fuertes desde la política, desgraciadamente la política tiene la obedecen los organismos de educación y de educación pública. Entonces, si esos organismos llegan a obedecer ciegamente, y a callar y a obedecer ciegamente, que eso es del antiguo régimen, estamos en mucho peligro, porque la historia, no te voy a hablar de verdad, porque los historiadores no buscamos la verdad, buscamos una interpretación, porque hasta ahorita no existe una máquina del tiempo. Entonces, corremos ese grave peligro de que nuestros jóvenes, nuestros niños, vayan a entender un cúmulo de datos del pasado que están completamente toqueteados, ¿sí? Por intereses políticos. ¿Y en la leyenda tú encuentras entonces un relato un poco más genuino de la voz del pueblo? Eso, yo creo que la palabra genuino es ahí la clave, porque es un relato que afortunadamente pues estos aparatos no lo han identificado aún, y yo creo que va a ser nuestra salida emergente, va a ser nuestro as bajo la manga, ¿sí? Porque la leyenda apela a todos, a los niños de una manera, ¿no? Los típicos niños que se quedaban escondidos cuando los adultos empezaban a hablar, porque pues obviamente que a pesar de que eso les iba a causar no dormir quién sabe cuántas noches, estaban fascinados por eso, y eso es algo que yo se lo he dicho a mucha gente, o sea, amigos o familiares que tienen hijos chicos de, oye, ponlo a leer leyendas, que le dé miedo, o sea, eso es parte también de la formación del niño, o sea, ¿por qué? Porque el miedo como tal es una reacción del cuerpo que nos trae puras cosas buenas, el miedo nos prepara, los síntomas físicos del miedo son un mecanismo de defensa ante algún peligro latente y real, o sea, por eso se nos dilatan las pupilas para poder ver mejor en la oscuridad, se nos agudizan todos los sentidos, por ejemplo el olfato, o sea, es decir, huelo gas, ¿no? O sea, esos peligros reales, ¿no? Entonces, es bueno tener miedo, ¿no? O más que bueno o malo, es importante saber tener miedo. Es necesario. Es necesario, es exacto. Entonces, a los niños, a los jóvenes y a los propios adultos, desde plataformas que habrá que encontrar, y eso es algo que también te quería como mencionar, o sea, que hay que buscar plataformas para que la leyenda pueda continuar existiendo, que pueda respaldarse. Obvio, la industria editorial será uno de los grandes receptáculos para que la leyenda encuentre su solaz, ¿no? Para poderse imprimir a sus anchas y poder llegar a donde tenga que llegar y poder, de manera subrepticia, contarles y hablarles de historia a quienes se acercan a ella,
Por eso su originalidad y su carácter genuino, como tú lo dices. Yo creo que va a ser nuestro plan B. ¿Las leyendas forzosamente tienen que tratar de una situación violenta, espectral, o no necesariamente? No necesariamente. Hay muchas que hablan más bien sobre casos extraordinarios o que llamaron mucho la atención en ciertas regiones. Pero como lo he practicado con el doctor Carlos Recio, a quien siempre le mandaba un saludo, ¿verdad, Chuy? ¿Cómo no? Que además es mi director en esta tesis, me dice, o sea, oye, ¿a poco tú no crees? Porque a mí me pasa, me decía, oye, las leyendas que carecen de un elemento sobrenatural no eran tan divertidas, ¿no? Entonces, para responder eso, sí, en efecto, no todas las leyendas tienen un dejo de fantasmas, de aparecidos, de brujas, de espantajos. Muchas leyendas hablan como de cuestiones hasta heroicas, ¿no? Pero de este tipo de héroes, más bien de antihéroes, porque no están en el molde del héroe cinceladito para ser como un Superman, que es súper aburrido. Por eso nunca le ha ido bien en cine, ¿no? O sea, al que le fue bien es a Batman, porque es como más oscuro y además no tiene superpoderes, ¿no? Y eso lo hace que nos identifiquemos más con él como espectadores. Entonces, hay estos antihéroes que le roban lana a los ricos para repartirlo entre los pobres, esta suerte de Robin Hoods mexicanos o latinoamericanos o hispanoamericanos que andan por ahí rondando, y no necesariamente esas leyendas tienen, como tú decías, algún rasgo violento, algún rasgo violento desde su propia retórica, porque también a veces la retórica y la forma, la manera de darle una forma literaria puede ser difícil de digerir para ciertos públicos. Pero no, hay leyendas de todo tipo, aunque sí tenemos que decir las leyendas que gozan de mayor rotación y que han sobrevivido a pesar de que todavía no están registradas en un aparato editorial, son las que contienen a los aparecidos. ¿Por qué? Porque como seres humanos vamos a tener, y es algo inherente a nosotros, a nuestras dudas, a nuestra incertidumbre, que es algo que el ser humano nunca ha de perder. Como siempre he dicho a estudiantes míos, o sea, el día en el que pierdan la capacidad de asombro o el día en el que ustedes digan, yo tengo ya todas las certezas, qué peligro, ¿no? Porque todo tenemos que estarlo continuamente cuestionándolo, ¿sí? O sea, hay que abrazar también las incertidumbres. Entonces, las leyendas poseen esas bellas incertidumbres, y yo creo que sí, o sea, te podría decir que las que gozan ahorita de mayor salud son las que contienen a esto, lo sobrenatural, porque una vez más, apela a lo que no tiene que ver con las certezas, a lo que no es de alguna manera científico. Gracias por las ciencias, tanto las ciencias duras como las ciencias sociales, nos ayudan mucho incluso a darle estructura a esto, pero el ser humano yo creo que ya está condicionado. ¿Por qué, Chuy? Es una pregunta muy, muy random. ¿Por qué, Chuy, si tú en tu casa, en tu departamento, prendes unas velas y apagas las luces de arriba, que siempre son como muy escandalosas, sientes automáticamente, o te lo pregunto, sientes automáticamente una especie de... Ay, qué acogedor? Sí, se siente como más agradable, como... Claro. Sí, hombre, las cenas románticas no por nada tienen las velitas y... Se ha hecho ya en una imagen arquetípica, ¿no? O sea, esta botella de Chianti que tiene abajo ahí como este mimbre ahí y tiene la vela, ¿no? Y nos comemos el espagueti como la dama y el vagabundo, ¿no? Claro, pero tú ¿cómo te explicas esa irracional... ese sentir irracional que quizá llega a ti cuando prendes tus velas, si tú, como habitante del siglo XXI, nunca
padeciste lo que padecieron los habitantes del siglo XVIII que no tenían electricidad o luz eléctrica. Yo creo que son cosas que, y esto da para un estudio mayor, son cosas que ya las traemos en nuestro código genético, o sea, vamos cargando, así como cargamos traumas y cargamos miedos colectivos, qué bueno, también cargamos reacciones ante ejemplos como el de la vela, ¿no? O sea, a mí también se me hace muy curioso de, sí, pues la vela, la luz cálida ayuda, pero ¿por qué es tan marcado y por qué es tan contundente y pasa con todos? Si nosotros nunca padecimos ese mundo de, pues es que no hay luz, cara. ¿Sí? Oye, José, para ir cerrando, el futuro de la leyenda, o puede haber se puede preservar la leyenda gracias al aparato editorial, pero también, y respetando, pensaba, si lo que queremos es un poco respetar la tradición oral, precisamente estos formatos de podcast, en donde uno se puede grabar. Claro, a eso iba, sí. Se puede como mantener esa tradición oral que no va de boca a boca, sino que se queda grabada en un año específico y se puede escuchar años más adelante. Sí, me leíste el pensamiento. Nada más, antes de que te dé esa respuesta, que es una gran respuesta es una gran pregunta para poderle dar cierre a este espacio, porque es el futuro, y además ese el futuro es una invitación y un llamado, ¿no? A quienes, a cualquier consumidor de leyendas, ¿no? Desde cualquier trinchera social. Nada más, una cosa que sí, un paréntesis, tenemos también que desde la tecnología, y eso será chamba de los científicos, tenemos que asegurar que no haya de pronto un apagón o una catástrofe tecnológica, claro, que explote la nube, ¿no? Porque ahí se van a perder muchas cosas. Igual que la Biblioteca de Alejandría. Igual que, eso es. El ejemplo yo creo que es el ejemplo paradigmático, el de la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Porque las llamas pudieron llevarse algo que a lo mejor hoy le daría un sentido distinto a la vida, pero nunca lo vamos a saber, entonces, pues bueno, ni modo. Pero, y te pongo otro ejemplo de esto, como el de la vela, un ejemplo clásico. Yo todavía soy de comprarme películas en DVD, tenerlas ahí, porque he escuchado muchos testimonios y leído testimonios en foros de internet, por ejemplo, de, oigan, es que esta película no la encuentro y no la tiene ninguna plataforma de streaming. Pues para eso, de vez en cuando, hay que comprar media física, ¿sí? Medios en forma física, porque nunca los vas a perder, ¿sí? Y tener estos audios en acetato, cassette, disco o veto a saber. Respaldarlos en toda la parte analógica también a la que podamos apelar. Entonces, ahora sí, me leíste el pensamiento porque justo ayer platicábamos de eso. Fue muy afortunado porque me encontré en esa conferencia que di en el Archivo Municipal a la hija de don Froilán Mier, que ella estuvo ahí presente. Yo no tenía la suerte de conocerla y fue un encuentro así padrísimo, donde ella pues estaba muy contenta, ¿no? Por ver cómo la obra de su papá pues está, o sea, forma parte ya de una tesis doctoral que se está yendo para acá y para acá, ¿no? Entonces, lo que hablábamos ahí es no solamente el aparato editorial tradicional, o sea, el libro como el proto-mass media o el proto-medio de comunicación, que es Alejandría, ¿no? No solamente el libro, también está el ejemplo por la naturaleza y por donde estamos, es el podcast, ¿no? Entonces, si logramos transportar, o como dice este término muy nuevo en los estudios de comunicación, la remediación, porque está padre, porque tiene dos sentidos. Por un lado remedia el problema y por otro lado es una sustitución de un medio. Es lo que le pasó a la radio ante la emergencia del podcast, ¿sí? Es una remediación a la que apelamos como consumidores. Entonces, el podcast
yo creo que ha tenido dos momentos, o sea, aquel de 2006, pero luego como que no pegó, y luego ahorita ya estamos en una edad de oro, está repleto, cuántas opciones no tenemos, aparte tiene el gran beneficio que puedes estar haciendo 1000 cosas, lavando los trastes, la ropa, tendiendo la cama, y estás nutriéndote, ¿no? Pero, y además del podcast, para finalizar, pues también no hay que dejar de lado formatos como el cómic y la novela gráfica, que también nunca pasarán y son físicos. Y finalmente, Chuy, yo me atrevería a decir los lenguajes cinematográficos, porque imagínate, y tú como actor, director, productor que eres, no me dejarás mentir que si esas leyendas logran adaptarse, ¿sí?, a productos, no sé, una serie, por ejemplo, con talento local, eso ayudará a preservarlas y además a darles forma. Y una vez que tengan forma, para quienes a lo mejor batallen para su aparato de imaginación, pues van a decir, esto es historia, esto es leyenda, y me logro zambullir y me subo a su tren. Te agradezco muchísimo por haber venido con nosotros. No, al contrario. Qué gusto tenerte. Mi nombre es Jesús Cervantes. Esto fue un episodio más de Contrapuesto, una producción del Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Agradecemos a todo el equipo de Contrapuesto, Doralí Castillo, Fernando Hernández y, por supuesto, su servidor Jesús Cervantes. Gracias por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego. Muchas gracias.